Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Amigos de Vertiente de Opinión, Mario Emilio Pérez, agradecido de la atención que brindan a este programa. Contamos con esa teleaudiencia durante muchos decenios. Hoy tenemos como invitado a un hombre que es al mismo tiempo ingeniero agrónomo, licenciado en Derecho y politólogo. Claro que cuando viene a este programa, la faceta de politólogo y de político, bueno, pues está vigente. Así es que vamos a dialogar con él a todo lo largo de este programa. De inmediato pasamos a dialogar con este dinámico hombre que indudablemente, y esta es nuestra primera inquietud, desde hace un tiempo no está tan presente en los medios de comunicación social, que estoy seguro es porque él ha decidido eso, porque siempre por su buena colocación de adjetivos que no son muy frecuentes, porque no es hombre de estar dando elogios, frases encomiásticas, porque siempre ha sabido por él mismo ocupar las posiciones que ha tenido en el tren gubernamental. ¿A qué se debe, Tomás, esa especie de pausa autoconcebida? Bien, Mario Emilio, un placer inmenso volver a estar en Vertiente de Opinión. Nos unen largos años de amistad pública, privada y familiar. Y es para mí un privilegio siempre poder estar de vez en cuando aquí en Vertiente de Opinión. Gracias. Tú tienes razón, yo tengo la ventaja de que he sido funcionario y también he sido legislador en varias ocasiones. Y el ejercicio que he tenido me ha permitido establecer vínculos con periodistas, con espacios de televisión, de radio, de manera que si quisiera tener una presencia más allá de lo deseable, que es como va a acontecer a partir ya de este momento, voy a estar un poquito más activo, no tampoco como con una fiebre de estar permanentemente, porque yo creo que uno tampoco debe estar hablando por hablar. Yo creo que debe hablar en los momentos en que se hace necesario, como ahora, establecer posiciones con relación a diferentes tópicos que se dan, no solamente en mi organización, sino en los partidos que realmente tienen vocación de poder inmediata, que son los partidos de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno, que ejerce el poder. De manera que la razón fundamental de mi bajo perfil es el hecho cierto de que pienso, y de verdad lo creo, que hay que dar espacio a las nuevas generaciones para que puedan también tener la oportunidad. Y además porque necesitaba el espacio suficiente para poder establecer con certeza cuál habría de ser, cuál habrá de ser mi comportamiento en el momento en que estoy pretendiendo que me envuelvo de manera más cerca al acontecer político. Esa ha sido la razón fundamental. Pero ya estamos, después de haber hecho un periplo por la universidad que tiene el privilegio de tenerte entre sus egresados, es decir, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí hice una maestría en ciencia política y todo eso ha contribuido grandemente, espiritualmente, a que yo esté en mejores condiciones ahora para poder restablecer mi vínculo comunicacional y político con la sociedad dominicana. Hay un tema que se cae de la mata y hasta un
periodista, un comunicador novel, no iba a dejar de tratarlo en un programa como este, y es esa declaración de la doctora Milagros Ortiz Bosch acerca de que quizás sería conveniente modificar en la Constitución el hecho de que haya que tener un 50% más uno de los votos para ser elegido presidente de la República. Eso ha despertado, para mi sorpresa, el rechazo, la oposición de la mayoría de los partidos políticos del país. Así es que nos gustaría oír tu opinión acerca de ese tema. Quiero que me ayude, Mario Emilio, porque tengo que admitir que la parte del debate que he escuchado, he oído a la doctora Milagros Ortiz Bosch planteando que eso no debe tocarse. Es decir, para que tú me recrees, porque quizá perdí otra parte. ¿Entiendes? Tú serías tan amable. Ella luego rectificó esa opinión de ella vertida en los medios de comunicación. Perfecto. Ya con ese feedback yo tengo entonces los elementos. Mario Emilio, la historia de cómo se llegó a ese 50%, es importante recordarlo para que el pueblo dominicano y el pueblo que no tiene por qué tener esa memoria, como son los milenios, ¿entiendes? Porque esos acontecimientos se dieron en el año 1994. ¿En qué condiciones se produjo el nacimiento del esquema electoral que tiene la República Dominicana? Es decir, de primera y segunda vuelta y de un 50% más uno en la primera para poder ganar una selección. En el año de 1994, el doctor José Francisco Peña Gómez se presentó como candidato presidencial. Lo hacía por segunda vez, porque ya en el año 90 se había estrenado como candidato presidencial. En el año 90, todo el mundo recuerda que el puntero en esas elecciones era el profesor Juan Bosch. Yo confieso que estoy convencido que esas elecciones, con un poquito de esfuerzo y con un poquito de vocación de poder del profesor Juan Bosch, la hubiera ganado Juan Bosch sin ninguna dificultad. Porque tanto Peña Gómez como el licenciado Jacobo Magluta le ofrecieron sin ningún tipo de condiciones el apoyo. Pero él prefirió que ellos dos siguieran corriendo en sus partidos políticos. De manera que esa es parte de la historia. En el año 94 se dan las elecciones. Por cierto, Mario Emilio, que yo era el vocero oficial, tanto de la del 90 como de la del 94 de José Francisco Peña Gómez. Y todo el mundo sabe en este país, todo el mundo lo sabe en este país, que Peña Gómez ganó las elecciones del año 94, que las ganó. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no fue presidente? Bueno, porque teníamos sencillamente una junta que posibilitó un fraude colosal, que tuvimos la suerte de poder demostrar que existió y que provocó una crisis política de grandes proporciones en la República Dominicana. Y debo decir, para que sepan los dominicanos, que Peña Gómez, en medio de la dificultad, en lugar de mandar el pueblo a la calle, mandó el pueblo a las iglesias para abrir un espacio que permitiera algún tipo de concertación y de acuerdo. Es decir, Peña Gómez hubiera podido pelear porque demostró el fraude. Y el fraude le daba la victoria a Peña Gómez. Pero Peña Gómez, que mucha gente, sobre todo opuestos a Peña Gómez, pintaban como un obseso por el poder, Peña Gómez demostró que el poder para él era una visión de servicio. Entonces, esa crisis permitió que se demostrara el fraude. Frente al fraude, entonces, se produjo un gran acuerdo que propuso el doctor Balaguer de manera pública, cuando dijo aquí lo que hay es un empate técnico, porque el doctor Balaguer no podía decir otra cosa, porque no podía declararse perdedor.
Pero ahí lo que hubo fue un doctor Balaguer que perdió esas elecciones, pero que mantenía el deseo de permanecer en el poder, y obviamente que para eso había que hacer una gran concertación. Peña Gómez humildemente, aunque no lo quería, porque ya el doctor Balaguer había engañado no solamente al doctor Peña Gómez, el doctor Balaguer llegó en el 86, Mario Emilio, sobre la base también de un proceso electoral viciado, porque no se contaron los votos, los votos nulos se llamaban así, no, los votos observados se llamaban a los votos que no estaban dados a través del partido principal. Pero todo el mundo también tiene que recordar que en el 86 el doctor Balaguer no ganó esa elección, que le fue regalada las elecciones. Es decir, Balaguer vuelve al poder y se mantiene en el poder sobre la base de fraude electoral, sobre la base de manejos electorales, pero no porque había ganado unas elecciones. Eso generó una crisis en el 94. Es decir, lo del 86, lo del 90 y lo del 94 generaron una crisis. Y en esa crisis entonces el doctor Balaguer, sin ningún desparpajo, dijo, aquí lo que hay es un empate técnico. Lo que tenemos que hacer es propuesta pública. Lo que tenemos que hacer es dividir el periodo en dos periodos de 2 años. Bien, esa fue la propuesta pública del doctor Balaguer. Entonces, el doctor Peña Gómez, que pudo haber aceptado esa propuesta que era pública sin dificultad ninguna, inclusive debo decir algo, el PRD, es decir, a la comisión política del PRD aprobó en principio esa decisión. Pero el doctor Peña Gómez, que siempre tuvo la historia como un referente, él quería que se le recordara de manera consecuente. Dijo, yo no puedo aceptar pura y simplemente lo que el doctor Balaguer quiere. No puedo. Entonces, él propone una modificación constitucional, el doctor Peña Gómez, donde se establezca que en los próximos procesos haya instancias más creíbles para lo que era el gobierno en la República Dominicana. Y ahí se crearon muchas cosas interesantes. El Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí se creó también la modificación de la Constitución para que hubiera una segunda vuelta. Y la propuesta original, y ahí es donde quiero llegar, la propuesta original del propio doctor Balaguer, una vez que se estaba discutiendo esto, la que había aceptado el propio doctor Balaguer era que el 45% era el límite para ganar las elecciones, tomando en cuenta que los partidos más grandes nunca llegaron a pasar el 45%. ¿Entiendes? Es decir, lo que es igual no es ventaja, y eso fue lo que propuso. En esa tesitura, en esa coyuntura, el Partido de la Liberación Dominicana, no quiero decir el PLD, pero figuras importantes del PLD, después que ya se había firmado un pacto entre el doctor Balaguer y Peña Gómez, un pacto público, donde se establecía la segunda vuelta con un 45%, se reunieron gente del PLD y le hicieron cambiar de parecer al doctor Balaguer, tratando, como en consecuencia lo lograron, que el doctor Peña Gómez no llegara a la presidencia de la República, por el valladar que tenía, que le impedía llegar a esa posición. Y esa fue la historia. Es decir, el original de la lucha, de la segunda vuelta, el original era un 45%. Por eso no me sorprende que una demócrata carta cabal como la doctora Milagros Ortiz Bosch, que conoce la situación en la República Dominicana, quisiera que se revisara eso. Es más, yo proclamo aquí que yo también estaría de acuerdo con esta revisión, porque sería una manera de facilitar la democracia en la República Dominicana. El que tenga un 45%, donde haya sobre todo una participación de 3, porque si son 2, lo más seguro que se puede producir, pero cuando hay 3, y aquí han habido situaciones donde hay 3 escenarios, entonces el 45% es bastante representativo y no es único en América Latina. Es más, la mayor parte de los países latinoamericanos donde hay segunda vuelta tienen por debajo del 50% el límite. Ahora bien, la doctora Milagros Ortiz Bosch, a tiempo, que fue la parte que yo vi,
dijo que no se trataba de una propuesta formal y que realmente no le tiene ningún temor a la segunda vuelta. De hecho, el PRM se estrenó con una victoria contundente en una primera vuelta. Claro, esto ha obligado, y es lo positivo que tiene lo de la segunda vuelta, esto ha obligado a que los partidos tengan la necesidad de procurar aliados, que no se crean que ellos por sí solos pueden. El 45 era perfectamente posible con un partido como el PRD de aquel entonces, con el liderazgo de Peña Gómez de aquel entonces. Era posible que ese partido se mantuviera en el poder por los siglos de los siglos, porque Mario Emilio. El PLD en las elecciones del año 1994 no llegó a un 18% ni siquiera. En el 94 no llegó. De manera que era perfectamente posible, y de hecho Peña Gómez había sacado un 47%. ¿Entiendes? De manera que el doctor Balaguer ya se sabe que sí, que ciertamente prácticamente empató con el doctor Peña Gómez, se le llevó un poquito, pero fue un fraude que se demostró. Entonces, esas cosas tienen que estar claras, porque si hay una figura que yo defiendo de manera abierta, si hay dos mujeres que yo defiendo de manera abierta en la historia, una se llama Yelice Prats Ramírez de Pérez, por su coherencia, por su fortaleza ideológica, porque nunca negoció con sus posiciones políticas. Y la doctora Milagros Ortiz, que es la mujer que ha llegado más lejos, que llegó primero a la vicepresidencia de la República, y que en su momento yo fui uno de los que luché porque ella se constituyera en candidata presidencial. No lo logramos, pero la doctora Milagros Ortiz es un ícono en la sociedad dominicana. Como ella es también politóloga en la práctica, ¿entiendes? Y además una estudiosa de la política, ella pudo perfectamente, como hizo su disertación en principio, si ella hubiera sostenido esa posición, yo te garantizo que hubiese tenido grandes posibilidades de pasar. Pero ella siempre ha colocado el interés del país por encima de sus propios intereses. Tú sabes que se habla mucho del transfugismo y se dice que ahora nadie es, por lo menos de manera ortodoxa, miembro o dirigente de un partido, porque está sujeto a los vaivenes de los triunfos electorales. ¿Qué tú opinas? Mira, el transfugismo tiene que ser tratado con mayor dureza. Ahora, el transfugismo tiene que ser definido. Una cosa es que tú abandones una organización como consecuencia de que se ha producido internamente el debilitamiento completo de la democracia. Ahora hay un tema que está muy de moda, el tema de las convenciones en los partidos políticos. Imagínate, en el PRD, Mario Emilio, nosotros que fuimos los apoderados o los abanderados de la primarias abiertas, la negamos, no la negó Miguel. ¿Tú no recuerdas cuando el licenciado Tony Peña Guava aspiraba a la presidencia de la República dentro del PRD, habiendo venido de haber sido el coordinador de la campaña de Luis Abinader? Retornó, le dio Miguel en ese momento la Secretaría General. Y como Miguel y todos habíamos decidido que habría una convención abierta para aspirar a la presidencia de la República y para aspirar a los cargos en el Partido Revolucionario Dominicano, sencillamente Miguel engañó a Tony Peñaguaba y dejó de lado lo que era la mayor concesión que ha tenido la democracia. Ha sido justamente la primaria abierta. Y ahora mismo se está disputando la posibilidad de que en el Partido Revolucionario Moderno, que sus directivos actuales fueron escogidos mediante primarias abiertas y la candidatura de Luis fue escogida mediante primarias abiertas, ahora hay duda de que las cosas puedan seguir siendo igual. Pero bueno, la pregunta no es esa. La pregunta es el transfugismo. Entonces, el transfugismo, si tiene la razón de que es la consecuencia de un mal manejo de la democracia de un partido, tiene sentido.
Es decir, tú no puedes permanecer en una organización donde se te niegan tus derechos. Tú no puedes ahora sí, la interpretación mía es la siguiente. Si yo tengo un cargo electivo que lo he conseguido en un partido, que no es el partido al que yo me voy, yo debería, por razones de honestidad pública, debería dejar el cargo al partido. Porque los cargos en la República Dominicana no se llega a ellos solamente por persona, aunque los votos son preferenciales. ¿Entiendes? Yo creo que la ley tiene que ser mucho más clara definiendo el transfugismo, y tú verás que habrá un freno mayor al transfugismo, y tendremos entonces lo que es normal en la vida política de un país, que en los partidos hay posiciones diferentes y que cuando tú sientes que no tienes la posibilidad de que tus derechos sean respetados, tú decides, dejo esa organización. ¿Entiendes? Por ejemplo, en las elecciones pasadas, Miguel Vargas Maldonado decidió apoyar al Partido de la Liberación Dominicana y a su candidato sin consultarlo con nadie. Sin consultarlo con nadie. Tú recuerdas que los últimos 4 meses de la campaña ya estuvo diciendo que la alianza lógica era con el Partido Revolucionario Moderno, que no tenía sentido una alianza con un partido con quienes nos habíamos aliado con Danilo, porque Danilo no era el candidato, y que por lo tanto esa alianza había que revisarla. ¿Entiendes? En situaciones como esa, yo no considero que fueron tránsfugas aquellos compañeros que decidieron irse al Partido Revolucionario Moderno. No son tránsfugas. El partido más cercano ideológicamente al PRD es el PRM. Entonces aquí adentro, en el PRD le negaron la posibilidad de que las cosas se decidieran democráticamente, porque aquí en el PRD ganaba de manera abierta que la alianza fuera con el PRM. Hubiésemos sido, bueno, como en efecto, el PRM se llevó un 4 de un 6 y Miguel se quedó solamente con un 2. Es decir, que en la práctica la mayoría se fue al PRM. Tú me preguntarás, ¿y por qué tú no te fuiste? Por una razón muy sencilla, porque yo decía, tenemos que apoyarlo abiertamente desde aquí, pero desde aquí, porque ya Luis será el presidente como quiera, porque hay una definición del pueblo dominicano, y se vería como un oportunismo pasar a esa organización. Por eso yo dije, no están dadas las condiciones para que yo pase a esa organización, porque mi trayectoria vale muchísimo más que las bondades que pueda conseguir en ese paso. No todo el mundo pensó así, pero yo no puedo decir que son tránsfugas los que se fueron, no. Tuvieron el sentido de la oportunidad sin ser oportunistas, porque ellos estaban luchando internamente porque se diera lo que finalmente se dio. Bien, vamos a hacer una breve pausa para darle algunos consejos de interés para la teleaudiencia y luego continuar dialogando con este diestro comunicador que es Tomás Hernández Alberto. Continuamos dialogando con el hombre que viene siendo prácticamente accionista moral de Vertiente de Opinión por esa amistad de añeja data que tenemos él y yo. Tomás Hernández Alberto. Tomás, unas recientes declaraciones del expresidente Hipólito Mejía han causado un revuelo y un rechazo de amplios sectores del país, porque él considera, y es una opinión que él sustenta desde años, que un expresidente de la República no debe ser sometido a la justicia aun cometa actos de corrupción. Él dice que eso sería retaliación, pero el argumento determinante de los que se han opuesto a esa opinión es que la ley establece que es igual para todos, que todos estamos expensos de que en un momento determinado, por un acto delincuencial,
o de corrupción gubernamental, seamos sometidos, porque todos los ciudadanos de un país deben ser iguales ante la ley. ¿Tu opinión? Nuevamente, mi estimado amigo y admirado intelectual dominicano Mario Emilio Pérez, tengo que recurrir a la historia para poder responder esta pregunta. Para poder responder en qué contexto Hipólito Mejía conforma esa decisión. Salvador Jorge Blanco, con quien tú sabes que yo tenía grandes diferencias políticas, pero un gran respeto por su figura personal y por la figura de su familia, respeto que he conservado siempre. Errores cometidos por el presidente Salvador Jorge Blanco, que no es el momento para calificar, llevaron a una derrota insólita al Partido Revolucionario Dominicano con la candidatura más idónea de ese momento y con la candidatura que más popularidad había adquirido hasta ese momento en un proceso político. Me refiero a mi hermano y amigo el licenciado Jacobo Magluta. Jacobo Magluta ganó esas elecciones del 86. De tal manera que si los votos observados hubiesen contado, Jacobo le llevaba más de 60,000 votos, le llevaría más de 60,000 votos a Balaguer. Y tú sabes que la intervención, desde mi punto de vista, increíble del Ejecutivo en ese momento, fue pedir a la Junta Central Electoral que no siguiera contando los votos. De eso hablaremos un día. Ahora lo que quiero decir es que esa situación provocó una persecución política contra el doctor Salvador Jorge Blanco, uno de los hombres más honestos que ha tenido la República Dominicana. Fue sometido a un calvario realmente por un doctor Balaguer ensoñereado en un poder que no le correspondía, pero que el propio Salvador Jorge Blanco contribuyó a que tuviera. Y esa es la razón por la que Hipólito Mejía, cuando llega a la presidencia de la República, una de las primeras cosas que hace es que encarga a un grupo de abogados a que resuelvan la situación penosa en que estaba el presidente Salvador Blanco, con una condena inicua que no mereció jamás, y que el propio doctor Balaguer había manifestado después, por eso que yo creo que es un hombre sin vergüenza, bien, sin vergüenza el doctor Balaguer, porque después de haber hecho todo lo que hizo, después de haber ordenado todo lo que ordenó, fue capaz de meter preso al expresidente Salvador Jorge Blanco. Y esa culpa histórica le quedará para siempre al doctor Balaguer y a su gestión y a su gobierno. Eso tuvo mucho que ver en la mente del presidente Hipólito Mejía para ordenar que eso fuera subsanado jurídicamente y para determinar en su psiquis que no se puede perseguir a un presidente de la República. Entonces, Hipólito Mejía es un hombre con pensamiento evolutivo moderno, pero también tiene algunas cosas que le vienen de su concepción, de que lo que dije yo fue esto, lo que sostengo yo es esto. Fíjate que hubo un amago de someter al doctor Leonel Fernández Reina en un ejercicio de derecho elemental. Y el presidente Hipólito Mejía ordenó que cesara. ¿Por qué? Bueno, porque él es consecuente, porque él es un hombre de coherencia. Si él llegó tratando de eliminar una injusticia que se había cometido, era lógico que podía sospechar que podía haber una situación también que no justificara que se llevara al doctor Leonel Fernández. Entonces yo defiendo el derecho que tiene Hipólito Mejía de tener esa concepción, porque es producto de las circunstancias que le envuelve y porque es un hombre que cuando dice que eso es así, eso es así. Por eso tú oyes a Hipólito Mejía y tiene que verlo en el contexto de cuando en él se le mete en la cabeza que no se debe perseguir a un presidente. Las razones eran más que lógicas. Ahora, el país ha evolucionado y yo no necesariamente pienso igual que el presidente. Yo creo
que los presidentes tienen que cuidarse de forma tal que no haya nada que pueda posibilitar que pueda ser llevado a los tribunales de la República. Pero yo no lo creo por encima del bien y del mal, no lo creo. Ahora, me explico la actitud del presidente Hipólito Mejía y lo felicito por su coherencia. Ahora no se puede decir que él lo haya hecho, dije, porque el presidente Danilo Medina está en la circunstancia que está. No, señor. Cuando él estuvo en el poder, tuvo ese mismo criterio también. Entonces, los hombres, cuando son coherentes, aunque tú no estés de acuerdo, debes respetar su coherencia. Y esa es la visión que tengo de la decisión del presidente Hipólito Mejía. Repito, yo no coincido necesariamente con esa posición. Pero también yo creo que cuando un hombre ha ocupado la presidencia de la República hay que tener demasiada información y datos, de manera que no quede ninguna duda de que el lindero del horizonte de la retaliación se pueda pasar. Eso sí creo yo. Es decir, porque después que un pueblo eligió un presidente y ese presidente cumplió un mandato, entonces no solamente debe sopesarse si tuvo o no tuvo alguna debilidad, hay que ponerlo en el balance. Y Danilo puede ser todo lo que quiera ser cualquiera, pero Danilo fue un presidente que en los términos de su política económica, en los términos de su política de cosas en favor de la gente, Danilo tiene que ser respetado. Y por lo tanto, pongámoslo en el balance si es necesario. Mi posición es intermedia entre los que creen que hay que perseguir a todo el mundo y los que creen que hay que tener cuidado cuando se trata de la figura de un presidente. No coincidente necesariamente con la posición de Hipólito Mejía. Fíjate, tú sabes bien que parientes muy cercanos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, están sometidos a la justicia, incluyendo un hermano de él. Y hasta ahora, los argumentos del Ministerio Público, de acuerdo a lo expresado en más de una ocasión por el presidente Luis Abinader, ha sido y lo ha demostrado un creyente fiel en la independencia del Poder Judicial. Y entonces los juicios que serán instrumentados próximamente, bueno, darán a conocer si es verdad lo que ha afirmado en más de una ocasión Danilo Medina Sánchez, que dice que él no tenía conocimiento de que sus parientes tenían negocios con su gobierno. ¿Cómo no? Yo opino que la justicia es totalmente independiente. Yo opino. Yo quiero suponer que es realmente independiente. No quiero suponer, yo creo en esa justicia. Vamos a decirlo así porque las cosas en que se manejan pueden ser tomadas después fuera de contexto. Yo creo en esta justicia. Y seré respetuoso y soy respetuoso de la decisión cual fuera. Yo confieso, como Tomás Hernández Alberto, que me da mucha duda, tengo demasiada duda de que el presidente supiera sobre esta cosa. Yo, que digo eso, conociéndolo, habiéndolo tratado más de cerca, viendo realmente sus intenciones, yo lo creo así, pero yo no soy el quien dirige la justicia. Por lo tanto, si la justicia viera indicios ciertos, sinceros, de que es de otra manera, entonces tiene que actuar consecuentemente. Eso pienso. Por ejemplo, y lo voy a hacer sin que tú me lo pidas, ahora mismo hay una situación en la República Dominicana con relación a un fideicomiso. Luis Abinader propuso el asunto de los fideicomisos. De hecho, él tiene sus recursos en un fideicomiso fuera del país, que lo dijo así públicamente, y nadie se alborotó por eso. Claro, eso eran sus recursos. Ahora, el Luis Abinader, que es un hombre que tiene los oídos puestos en el corazón del pueblo, tiene que saber que esa decisión que él tomó no cuenta con el beneplácito ni la anuencia del pueblo dominicano.
que no es en la oposición que haya dicho tal cosa, no. Es que el pueblo dominicano no cree que ese fideicomiso no es una privatización. Y por donde quiera que yo le he buscado la vuelta con el deseo de ver cómo puedo ayudar a buscarle una solución, la única que se me ocurre es que el presidente, que siempre ha sido receptivo, que ha dicho en más de una ocasión, me equivoqué, no lo ha dicho así, pero ha rectificado cosas, que el presidente rectifique. No hay cómo explicar eso, no hay cómo explicarlo. Es decir, yo no estoy cuestionando los nominados para dirigir ese. No. Yo creo que son gente seria, aprobada, son gente honesta, aprobada, pero poner en manos de una gente, por seria que sea, un patrimonio de más de 3.000 millones de dólares y además de eso regalarle $1 millón para que manejen con absoluta libertad. Mire, señores, es una cosa seria. En un país donde ha fallado tanta gente, en un país donde han habido notables que se prestaron a procesos de fraudes electorales. Es decir, eso no debería ser, no debe hacerlo, presidente. Crea que le está hablando un hombre que no tiene hacha para afilar contra usted jamás. Por razones obvias que tú conoces, Mario Emilio. Estuvimos muy cerca del viejo patriarca prócer de la República Dominicana, José Rafael Abinader, su padre. Y además vimos crecer a Luis y nos sentimos complacidos porque eso de una justicia independiente es un viejo sueño acariciado en la República Dominicana y él lo está haciendo realidad. Pero ahora este acto no puede quedar así. Saque, presidente, ese proyecto del Senado, que es la mejor manera de conectar con su pueblo, con el pueblo que le dio los votos, con el pueblo que confió en usted. No crea con eso que se humilla. Usted se ensalza con eso. No crea con eso que esa gente va. Es más, si yo fuera de los miembros nominados, le diera al presidente la oportunidad de recibir mi renuncia como una contribución, porque no podemos estar equivocados todos. Y en la política una cosa es la verdad y otra cosa es la percepción. Pero la percepción es mucho más fuerte que la realidad. Eso lo saben el país entero. Como los alemanes con el famoso Goebbels, que de tanto repetir una cosa y de tanto promover una cosa, terminó él mismo convencido y convenciendo a su pueblo de una supuesta primacía de la raza. No podemos desatender la realidad. Yo no digo que es ilegal, porque no es ilegal, porque está basado en una ley. Lo que yo digo es que no es justo, que no es oportuno, que no le hace bien a nadie, porque ni siquiera a los beneficiarios les hace bien, porque ellos tienen una conducta prístina, pura, establecida, y de ahora en adelante no será tan fácil mantenerla. Digo mantenerla en la percepción, ¿entiendes? Entonces, eso es algo que no debió de hacerse. Si ese es el instrumento con que piensan hacerse las alianzas, yo diría que lo revisáramos muy bien. Yo quiero fideicomiso y quiero alianza con el sector privado, pero donde se vea qué aporta el sector privado, que tiene que ser mucho más que lo que aporta en el gobierno en cualquier cosa, para poder entonces dejarle a ellos la conducción a través de fideicomiso o a través de empresas, de lo que sea. O sea, yo no me opongo al fideicomiso como fideicomiso, porque es una figura que no tiene de per se ningún tipo de cuestionamiento. Pero este fideicomiso, presidente, y el propio fideicomiso de Pedernales, que todavía no he estudiado lo suficiente, tienen que ser sometidos a revisión, ¿entiendes? Y este fideicomiso, de terminar siendo impuesto, le va a costar políticamente muy caro al gobierno de Luis Abinader. Y todo el mundo intuye que, aunque yo no soy del PRM, viendo hacia el futuro, sí considero que la permanencia del PRM y de Luis Abinader en el poder son una garantía de la lucha contra la corrupción y de la lucha por la transparencia en la República Dominicana, y son garantía de un poder independiente que debe ser constitucionalizado
y no debe esperarse a las elecciones para constitucionalizarlo, porque tampoco nadie tiene nada seguro en la República Dominicana. Hay que constitucionalizar la forma en que se eligen los señores miembros de la justicia en la República Dominicana, tanto los jueces como el Ministerio Público. Hay que constitucionalizarlo, hay que llevarlo a que ambas entidades resulten absolutamente independientes, y ese sería el gran aporte de Luis Abinader y del PRM en este cuatrenio. Entonces, presidente, con la humildad con que usted siempre lo ha sabido hacer, saque ese proyecto, que ese proyecto provoca ruidos innecesarios. Un gobierno que ha manejado correctamente la pandemia, un gobierno que ha manejado correctamente la economía, un gobierno que ha manejado correctamente la zona franca, un gobierno que ha manejado correctamente el turismo, un gobierno independiente en la parte que tiene que ver con el Ministerio Público, no merece nada que ponga en tela de juicio la acción de este gobierno. Por lo tanto, humildemente, presidente, humildemente, para que no le digan tampoco que yo le tracé pauta, porque yo no soy quien para trazar pauta. Bien, yo quiero decirle que ese es un error que hay que enmendarlo, y el único en potestad para enmendarlo es usted, presidente. La teleaudiencia de Vertiente de Opinión sabe que en todo programa televisivo, radial, es importantísimo el tiempo, y también es yo diría, dictador, un rey omnímodo, que en este caso ha sido así. Pero en los 3 minutos que nos quedan, el presidente Luis Abinader estuvo en la Feria Internacional del Turismo en Madrid, y para su satisfacción, el presidente de la Organización Mundial de Turismo dijo que la República Dominicana era quizás el mejor país para visitarlo y para viajar. Tu opinión concisa y breve. Sí, yo felicito al presidente y a la comitiva, que también mandó una señal clara de institucionalidad, de poder institucional extraordinario. Quedó como presidenta la vicepresidenta Raquel Peña, que debo aprovechar para decir que es una mujer que, aunque no tenía experiencia de Estado, se ha convertido en una señora vicepresidenta de la República en el ejercicio de funciones extraordinarias. Entonces, lo que ha pasado el presidente tenía que ir. Es decir, alguna gente ha cuestionado que por qué fue el presidente. El presidente tenía que ir, como fue. Y la estancia del presidente ha sido altamente productiva para el país. Y yo por eso entiendo que la euforia de lo exitoso que ha sido allá, quizá pudo haberlo llevado a decir alguna cosa en los medios de comunicación con niveles que no son propios del presidente cuando habla de cosas que tienen que ver con posiciones de la población. Él viene allá para acá regocijado, premiado, querido por su pueblo, y de las primeras medidas que habrá de tomar aquí será pedirle al Congreso Nacional, al Senado de la República, que le devuelva el proyecto hasta que haya una oportunidad para enmendarlo o para sencillamente guardarlo. Muchas gracias, Mario Emilio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los televidentes, y espero por aquí mismo volver muy pronto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nos ha dado mucha satisfacción, como siempre, tener aquí como invitado en Vertiente de Opinión a Tomás Hernández Alberto, un hombre tan estudioso que tiene los títulos de ingeniero agrónomo, licenciado en Derecho, politólogo. Imagínense ustedes, por eso el dinamismo y la belleza literaria con que se expresa en este programa. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.